las declaraciones de dos testigos, George Quiteño y Salomón Molina. ¿Cuáles son las pruebas en Guatemala vinculantes? Las declaraciones de George Quiteño y Salomón Molina, los mismos. Cuando usted dice la Corte de Constitucionalidad avaló, la Corte de Constitucionalidad avala muchas cosas. Y para darle un ejemplo, le voy a recordar que en el año 2004, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto un acuerdo que el Estado de Guatemala, en el marco del derecho internacional, había acordado, el Tratado Parlacén, que otorgaba derecho de antejuicio. Le voy a decir, en la clase de la maestría tuve la oportunidad de ser alumno del ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rosmoser, y al comentar este caso, explicándonos él lo que era el derecho internacional, la Convención de Viena y todos esos elementos, nos dijo, para poner un ejemplo, en el año 2004, a Alfonso Portillo se le quitó el derecho de antejuicio. No podíamos hacerlo, pero sus propias palabras, no podíamos, pero lo hicimos. Hoy, en el año 2012, Alejandro Balcells, del CEDECON, planteó la inconstitucionalidad en el mismo tema, solo que referente al expresidente Álvaro Colom. Y esta corte, pues, en derecho, le dijo, no se puede. ¿Por qué en el caso de Alfonso Portillo dijeron, sí se puede, y acá dicen que no se puede, cuando realmente no se puede? Usted me dice, ¿podemos confiar en el sistema de justicia? Pues depende de quiénes seamos. Es lamentable, ¿verdad, Pedro, que no haya venido aquí algún representante de CICIG, que no han venido a sentarse a la nunca mesa? Quieren venir. Y tampoco Nunca Gabriel Orellana, el licenciado, que también estaba invitado a hablar sobre el tema, porque creo que es un tema que se presta. Bueno, hoy hemos invitado, además de CICIG, como siempre, como a 8 o 10 abogados, además de David, para tener más contertulios, pero nadie quiere dar la cara. ¿Qué le vamos a hacer? Son temas espinosos que como muchos ciudadanos se excusan en el rumor o en el señalamiento, pero cuando se quiere entrar a la racionalidad, difícilmente hay personas que quieren dar la cara, y te lo queremos agradecer, David, porque tú al menos estás ahí sentado enfrentando diatribas que tiene la sociedad. ¿Cómo convencer o cómo transmitirle al televidente que nos está viendo este desequilibrio entre la razón judicial que absuelve a alguien, porque así está la situación? El presidente Portillo por ahora está absuelto y esa sentencia apelada. Entre esa racionalidad jurídica y esa percepción y transmisión de los medios de culpabilidad de alguien. Por un lado se le señala y condena, pero cuando tiene que ir a juicio se le absuelve. Bueno, el ciudadano queda perplejo, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Con qué me enfrento? Pues yo creo que no queda tan perplejo, y ese es el principal problema de nosotros los guatemaltecos, porque mientras no sea a nosotros a quienes nos está afectando el sistema de justicia, pues no le damos la importancia que tiene, y no se dan cuenta que si le está pasando a Alfonso Portillo hoy, eventualmente le puede pasar a cualquiera. Mientras que el sistema no nos ataque, no nos percatamos de lo que realmente sucede, y nadie se preocupa, y realmente es preocupante. Te voy a leer textualmente lo que dice una televidente. Dice, qué asco de entrevista. Y los millones que tenía en cuentas en Luxemburgo y Suiza, ahora no hay prueba. Yo a esta persona le he dicho que si tiene prueba, gustosamente la llamamos por teléfono y que nos lo diga. Pero ¿por qué hay esta reacción visceral y hepática, y cuando se habla de pruebas pareciera que no lo hay? ¿Qué le podemos decir a Estados Unidos cuando impidió que el señor George viniera o declarara, si era el principal acusador de Y en el caso de George también, recuérdate de los fondos que sacó del banco, créditos sin respaldo. Él tiene un proceso pendiente todavía aquí en Guatemala. ¿Por qué Estados Unidos no lo mandó o no lo dejó? Bueno, hay que recordar también que George no solo es perseguido por la justicia en Guatemala, sino que ha estafado personas en Estados Unidos. Y yo creo que el problema no es tanto Estados Unidos, porque a veces el principal problema no es el que pega, sino el que se deja. Y en nuestro caso creo que los funcionarios judiciales guatemaltecos debieron de haber sacado la casta, por decirlo de alguna forma coloquial, y haber defendido la soberanía, la Constitución y las leyes de Guatemala, y no lo hicieron. Yo creo que ellos en su momento ocasionaron el problema. Yo tengo a otros de la teleaudiencia que toca también un tema interesante. En la entrevista con Portillo pudimos ver claramente su concepto que él tiene sobre la CICIG, la manera en que él se expresa de él. Sin embargo, dice el televidente que, remontándose en el tiempo, Edgar Gutiérrez, que fue su canciller, fue justo el que promovió
todo el tema de la CICIAC, de estos aparatos que se convertirían en la CICIC. Entonces es contradictorio también ver, Pedro, como en un momento el mismo gobierno de Alfonso Portillo promovió a lo que sería la CICIC y hoy en día está totalmente en contra, porque esto se hizo en la época de Edgar Gutiérrez. Sí, bueno, pues un error lo comete cualquiera, y quien realmente le da la entrada a la CICIG a Guatemala es el gobierno de Óscar Bercé y Eduardo Stein. Yo creo que ahora todos estarán lamentando de tener una institución tan bagre, esa es la verdad, porque yo pues he tenido la oportunidad de ver de cerca los principales procesos en los cuales la CICIG interviene, y da pena, pero a mí en lo personal como abogado más que pena me da miedo, porque eventualmente si a un funcionario de CICIG se le ocurre que yo soy parte de algún cuerpo ilegal de seguridad, pues me va a perseguir, y donde está la CICIG, los jueces tienen miedo, los jueces se agachan definitivamente, y eso es un secreto a voces, y aquí no podemos mencionar nombres porque ya no podría yo litigar. Hay que tomar también en cuenta, Pedro, según he podido analizar yo, existe una posibilidad de que se tarde 5 años en que termine este proceso de extradición. Va a ser bastante largo. Existe un pacto de San José sobre el tiempo que los prisioneros deben de estar pues en una prisión, valga la redundancia. Este es otro tema interesante. Estamos en tiempo, David, pero en 30 segundos, ¿qué se puede esperar? Si este informe que saca CICIG de 18 jueces permite recusarlo, va a llegar un momento en que cualquier juez va a poder ser recusado por miedo, por estar señalado, por no funcionar. ¿A qué punto va a llegar la justicia? Pues definitivamente está siendo violentada por la CICIG, y hay que recordar el caso RENAP. La semana pasada la Corte de Constitucionalidad dejó fuera en forma definitiva a la CICIG del caso RENAP, y marcó la pauta para establecer en qué casos sí puede estar y en qué casos no puede estar. Es solo de esperar que los abogados de los distintos procesos pues empiecen a utilizar esa sentencia y empiecen a sacar a la CICIG de otros casos. Esa resolución de la CC pues respalda a los jueces que fueron señalados en ese documento de los jueces de la impunidad. ¿Los respalda o la CICIG tendrá que hacer una ampliación del informe e incluir a los magistrados de la Corte? Muy bien, pues nos vamos a quedar con estas declaraciones y estas palabras que a mí me gustaría sintetizar en una frase que ha dicho el abogado. Si seguimos así, va a llegar un momento en que no vamos a saber qué hacer. No solamente es la percepción o lo que los medios de comunicación transmitan, sino que en justicia hay que tener los hechos, las pruebas concretas para acusar a muchas personas. Hoy son otros, mañana puede ser usted. David, muchísimas gracias. Seguiremos abordando este tema de la declaración. No se vayan, vamos a volver con deportes.